Bien, amigos, decíamos entonces que en el caso de Brasil estamos lisa y llanamente frente al vaciamiento, a un acto de corrupción, de robarle a las empresas públicas para, bueno, después a través de distintos mecanismos que implican obviamente lavado de dinero, ese dinero llegue a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas, ¿verdad?, que están detrás de los negocios con las empresas públicas. Lo que hace Dilma Rousseff es lisa y llanamente un acto de desviación de poder. Es decir, en la teoría del derecho administrativo, cuando usted realiza determinado acto que tiene cierta formalidad, con determinada teleología, es decir, determinado objetivo, por lo menos desde el punto de vista formal, pero en realidad, en sustancia, lo que se está buscando es algo totalmente diferente y ajeno, se llama desviación de poder. Lo que hace Dilma Rousseff es, entonces, desde el punto de vista administrativo, desviación de poder. Se nombra ministro a Lula, no porque Lula tenga las capacidades, aptitudes, méritos como para estar al frente de ese cargo, sino que lisa y llanamente, como ese cargo tiene la atribución de generar fueros especiales que lo dejan al margen de la investigación judicial, o por lo menos exige determinado tipo de actuaciones para que pueda ser atrapado por la justicia, se le nombra en ese cargo. Entonces, es desviación del poder desde el punto de vista administrativo, y desde el punto de vista jurídico-penal es un acto de obstrucción a la justicia que en nuestro país es lisa y llanamente considerado como encubrimiento. El problema es que, entonces, ya no es Lula quien está en una situación de contradicción con las normas penales, sino que es la propia presidenta a través de este mecanismo que incurriría, si fuera en nuestro país, en una figura penal que es la del encubrimiento, como lo acabo de manifestar. Decía, amigos, todos estos problemas no es porque Lula sea revolucionario, no es porque Lula sea antiimperialista o anticapitalista, es porque Lula es ladrón, lisa y llanamente. Pasamos ahora a Argentina. Se da una situación muy similar. Ustedes pudieron observar en los medios de comunicación el video en el que se estaba contando esa cantidad brutal de dinero. Luego están las testificaciones con respecto a los viajes asiduos del avión que tuvo ese percance, ¿verdad?, ese accidente aéreo que se prendió fuego. Es decir, todo indica a que había también una red de corrupción en base a contrataciones públicas, por la cual se estaba haciendo también el vaciamiento del Estado argentino por parte del kirchnerismo. No es un problema entonces de carácter político-ideológico, no es un problema de antiimperialismo o anticapitalismo. Ustedes me podrán señalar que las políticas que llevan adelante estos individuos son diferentes en cuanto a matices con las que puede llevar adelante un gobierno ya identificado claramente, sin travestismo con lo que antiguamente se llamaba la derecha o la ultraderecha o la derecha cavernaria. Por supuesto que hay diferencias de matices, pero en esas diferencias de matices yo le tengo que decir que a los efectos del afianzamiento del sistema capitalista financierizado en el patio trasero, la colaboración estratégica que realizaron los corruptos gobiernos progresistas fue de lo más importante que haya sucedido. Es decir, fue el espaldarazo más importante que puede haber recibido el gobierno mundial privado financiero. ¿Por qué? Porque estamos entre seres humanos y los aspectos emocionales, los aspectos psíquicos son fundamentales. No somos máquinas, somos individuos con emociones. Entonces, cuando usted logra afectar el psiquismo de la masa, cuando usted logra afectar la emocionalidad, la racionalidad de la masa, tiene un efecto importantísimo. Y quebrar el sentimiento de alternativa, quebrar la expectativa que genera la alternativa, es fundamental, porque es afianzar el discurso único, porque es afianzar el sistema como indesafiable.
Y eso es lo que lograron individuos como Cristina Kirchner, como Cristina Fernández, digo, de Kirchner, como Lula, como Dilma, como Mujica, como Vázquez. Son los asesinos de la esperanza, son los asesinos de la alternativa. Eso le da un afianzamiento psicológico total al sistema capitalista financierizado. Eso hace que la gente diga, no es posible vivir de otra manera. En el ADN del ser humano está vivir de esta manera. Y ello no es así. Ello no es así, eso es una falsedad. Pero estos individuos contribuyen a profundizar, a solidificar esa falsedad. ¿Por qué es una falsedad, amigos? Primero porque tuvimos ya un sistema capitalista diferente. Ustedes dirán, ¿dónde estuvo? Sí, tuvimos un sistema capitalista diferente. Tuvimos un sistema capitalista que no estuvo basado en el fraude bancario, sino que estuvo basado, en todo caso, en una economía real de extracción, de expoliación, ¿verdad? Pero, en definitiva, diferente a este. ¿Cuándo se profundiza el fraude banquero? ¿Cuándo se pasa de la economía real, capitalista, donde había monopolios, donde había oligopolios, donde había corrupción, ¿verdad?, donde había imperialismo, todo sí, digamos que los mecanismos de dominación eran muy similares. Pero sin embargo, hay una diferencia sustancial que hay que remarcar. Y es, con la implosión de la Unión Soviética, comienzo entonces de la caída de esa expectativa, de esa esperanza de cambio, el capital financiero se vuelve más, yo diría, atrevido, desembosado, ¿verdad?, desvergonzado, y los mecanismos de fraude que profundizan la deuda y los mecanismos de fomento e instigación de los conflictos que generan la guerra fueron mucho más claros. Y lo importante es lo siguiente: en lo que refiere a las transacciones, en lo que se refiere al movimiento de dinero, fíjense que el gran porcentaje del movimiento de dinero, casi un 90%, está referido a las transacciones de carácter financiero y no a las transacciones de la economía real. Es decir, se salió de la economía real, se evadió de la economía real para centrarnos en un verdadero casino. Amigos, tan criminal, tan distorsionada es esta realidad de un capitalismo financierizado, que el precio de los alimentos que ingieren los seres humanos ya no se fija en función de costos reales, se fija en función de operaciones de especulación en los ámbitos financieros. Ese es el grado de degeneración que tuvo el sistema capitalista. Y ese grado de degeneración del sistema capitalista pasó a ser el capitalismo absolutamente solidificado y afianzado como inexpugnable. ¿Se dan cuenta que lo que quiere representarle el doctor Salle es que fuimos a la profundización de la perversión del sistema capitalista? Y ese es el discurso único actual. Es decir, que si promoviéramos una involución, si nosotros estuviéramos diciendo queremos volver al sistema del capitalismo de economía real, en los hechos y en lo que refiere a la forma de vida de la gran mayoría de las personas, sería un aspecto positivo. ¿Entienden entonces cómo se ha operado una verdadera involución del ser humano? Amigos, esto es posible, o esto se genera en función del enorme poder que tiene esa élite internacional, ese gobierno mundial
al que hacemos referencia al principio de esta locución. Generar la deuda, generar permanentemente el engrosamiento de las cadenas que tiene el pueblo para con las corporaciones. ¿Cuál es el gran cómplice? ¿O quién es el gran cómplice hoy? El gran cómplice es la partidocracia, los partidos políticos, esta mise en scène, esta puesta en escena del sistema democrático. ¿Por qué, amigos? Porque hemos ido a un capitalismo perverso, hemos ido a una suerte de maridaje, como lo definimos muchas veces en esta audición. ¿Por qué? Las grandes corporaciones han logrado, a través del mecanismo de las puertas giratorias y a través del sistema de los publiprivados, copar el Estado. Entonces, en lugar de tener agentes que responden a los intereses del pueblo, tiene agentes que responden a los intereses de las corporaciones. Como responden a los intereses de las corporaciones, desde los puestos públicos, actuando para satisfacer los intereses de las corporaciones, se corrompen. Generan esto que está viviendo el progresismo a nivel latinoamericano. Empleados públicos corruptos que generan grandes contrataciones, estafando al pueblo y desviando los fondos hacia las empresas. Petrobras, ANCAP, los sobrecostos de ANCAP. Vamos a venir ahora, porque nos queda poco tiempo, al Uruguay. Todo lo que hemos dicho con respecto al progresismo a nivel latinoamericano es absolutamente aplicable a los gobiernos inmorales, corruptos, ladrones del Frente Amplio, del fraude amplio, como lo llamo yo, para distanciarlo del fundacional, ¿verdad? Los gobiernos del fraude amplio se caracterizaron por ser gobiernos criminales. El fraude amplio es una asociación para delinquir. Los legisladores del fraude amplio saben perfectamente todos los actos de corrupción que se llevaron adelante. No chistaron. Por lo tanto, yo los incluyo dentro de esa asociación para delinquir, que naturalmente tiene en la Casa de Gobierno la sede central. Cuando usted tiene un saqueo y un vaciamiento como el de ANCAP, amigos, de 600 a 800 millones de dólares, cuando usted tiene sobrecostos de 400%, usted no puede hablar de errores, usted no puede hablar de chamboneadas, ustedes no pueden hablar de desprolijidades o de irregularidades. Ustedes tienen que hablar de una maquinaria, tienen que hablar de un sistema de asociación para delinquir, ¿verdad?, que tiene distintas puntas, que actúa sistemáticamente. Y eso es lo que ha acontecido aquí en el Uruguay, como ha acontecido en la región. Ese es el problema fundamental. Caen estos gobiernos, vendrá, utilizando la terminología del pasado, la ultraderecha desembosada, pero en función de que el progresismo fue amoral, fue ladrón, fue corrupto. Esa es la realidad. Acá no hay operación ninguna. Acá no hay operación ninguna. Caen por ladrones. Y si hay operación, en todo caso, es que esas corporaciones, aprovechando que estos son ladrones e inmorales, hicieron los vaciamientos. Pero la realidad fáctica es el vaciamiento. La realidad fáctica es robarle al pobre para darle al rico. Eso es lo que aconteció. Bien claro. En el Uruguay, a diferencia de Brasil, y también de Argentina, pero en menor medida, la asociación para delinquir actuó más inteligentemente según ya lo hemos descrito, es decir, estableciendo una maquinaria de impunidad. Pero esa maquinaria de impunidad no puede frenar, atento a la, a la envergadura del saqueo, que la opinión pública se entere, que la opinión pública advierta ese vaciamiento. Además, hay errores garrafales, hay actos verdaderamente, muy claros, que responden más bien a actos grotescos en política, como es el caso, por ejemplo, del título del vicepresidente de la República. El título del vicepresidente de la República es lo menos importante. Lo que hay que estudiar es la ruta del dinero de ANCAP. Hay que estudiar las sociedades anónimas que formó Sendic, hay que estudiar las sociedades anónimas de los amigos de Sendic. Y todo eso está fallando, amigos. Porque, claro, las asociaciones para delinquir, los saqueos, requieren distintos operadores. Si usted tiene bien armada la operación, bueno, la logra realizar y logra luego la impunidad. Nosotros en el Uruguay
tenemos una diferencia fundamental con Brasil, que en Brasil por lo menos se está peleando contra esa impunidad. En el Uruguay no se está peleando contra esa impunidad. En el Uruguay el único individuo que está evidenciando que hay una maquinaria que trata de darle impunidad a los saqueos realizados por el gobierno del Fraude Amplio es el doctor Salles. Y lo hace sin apoyo popular. Porque las veces que hemos llamado a firmar denuncias o acompañarnos al juzgado, han sido muy pocos los compatriotas que nos han acompañado. Es decir, que se produce el saqueo, ¿verdad? Se produce en una forma desfachatada y arriba obtienen impunidad y aletargamiento total y absoluto del pueblo. Yo sé que en el Uruguay hay una maquinaria actuando conjuntamente con el gobierno, que es la maquinaria del PIT-CNT, que es tan corrupta, es tan traidora, tan travestida y tan instrumental como el propio gobierno, que oficia como elemento disuasivo de cualquier tipo de movilización. Pero creo que es tan grande el perjuicio que está sufriendo el pueblo uruguayo que tiene que superar esas barreras que se le han puesto y, en definitiva, manifestarse. La consecuencia, amigos, de esta suerte de putrefacción, de esta sepsis generalizada, de esta crisis axiológica que vive Latinoamérica, bueno, ya está evidenciada con el resultado de las elecciones en Argentina, con lo que seguramente pasará en Brasil y lo que pasará en el Uruguay. ¿Qué es? Bueno, es el retorno de los que en su momento fueron expulsados por colonialistas, por adulones del imperio, por ladrones, por corruptos. Y yo ponía en mi cuenta de Twitter, en esta audición, si están buscando esperanzas, cambien. No hay esperanza, ¿verdad? Estamos en un momento de profundización del poder imperial en América Latina y en las consecuencias psicológicas de la frustración, del asesinato de la esperanza, como acontece con estos gobiernos. ¿Qué nos espera? Ya lo estamos viendo en Argentina. Nos espera que el poder financiero gobernará en forma absoluta, total, exigirá de los pueblos mayor sacrificio para seguir pagando los intereses de la deuda, generando más deuda, generando un descenso total de todos los estándares de la vida, ¿verdad? Un descenso en el plano cultural, en el plano intelectual, en lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con la justicia, aumento de la lumpenización, aumento de la criminalidad, desempleo, inflación. Esa es la perspectiva. Amigos, no tiene secreto. Si usted va a negociar con un fondo buitre manejado por el capital anglosajón sionista, como es el caso de Argentina, con Paul Singer a la cabeza, un verdadero terrorista financiero, ¿verdad?, vinculado a los más importantes fondos de inversión sionistas, evidentemente para pagar esa usura no tiene más remedio que implementar medidas de ajuste, extraer más dinero del pueblo y lisa y llanamente canalizarlo al sector financiero. Lo mismo va a pasar aquí. Ustedes dirán, si presto, mejor dicho, si pido prestado tengo que pagar. Miren, amigos, esa frase es muy simplista, ese concepto es muy simplista. Si yo tengo gobiernos corruptos, si yo tengo gobernantes apátridas, si yo tengo políticos vendepatria, que en su momento aceptaron por corrupción endeudar a los países, ¿verdad? Si después tengo dictaduras militares que a base de tortura y terrorismo de Estado profundizaron el endeudamiento, si yo tengo gobiernos progresistas corruptos que le mienten a la población y lo que generan es multiplicar la deuda, como es el caso del gobierno de Mujica y el gobierno de Vázquez, que llevaron la deuda a 54.000 millones de dólares porque viven de prestado, evidentemente yo estoy generando una situación de esclavitud y estoy generando un endeudamiento ilegal, aun cuando el sistema sea democrático. En la forma, en la apariencia, en la sustancia no lo es. Y ese es el gran crimen. Ese es el gran crimen que viven los pueblos. Son entregados
por los agentes, y los agentes son los políticos. El político no gobierna para el pueblo, el político gobierna para el que le unta el bolsillo. Esas son las realidades. Usted dirá, bueno, no hay solución, ha sido así, seguirá siendo así. Tal vez, pero lo importante es que haya una audición donde se digan estas cosas. Porque normalmente no se dicen estas cosas, porque cuando el político sube a la tribuna a hablarle, sube a la tribuna a mentirle, a falsearle. Cuando usted escucha a Story, escucha un mentiroso, escucha un individuo que hace una permanente estafa intelectual. Entonces tiene que haber este tipo de audiciones, aun cuando sean audiciones que liquidan la esperanza, pero la esperanza está liquidada por estos gobiernos, como lo acabo de decir. Fueron los corruptos los que liquidaron la esperanza. Si usted tiene la privatización del Estado, amigos, si usted tiene agentes de las grandes corporaciones metidos en el seno del gobierno, de ninguna manera puede lograr ni pretender que se gobierne para proteger al pueblo. Se va a gobernar para proteger a la corporación que logró poner a su agente en el gobierno. Miren, vayamos a un caso claro. Caso ANCAP. Nosotros tenemos denunciado por estafa a la regasificadora. La principal sociedad vinculada a este tema es una sociedad anónima privada, Gas de Sayago. Como ya se lo he dicho, es una sociedad anónima privada con plata del pueblo uruguayo. La directora, la presidenta del directorio, era Marta Jara, una señora vinculada a Shell, una de las 7 hermanas. Nosotros tenemos el libro de las 7 hermanas, sabemos lo que es Shell a nivel internacional y le vamos a dedicar una audición. Pero ella tiene sus intereses en las petroleras privadas. ¿Y qué hace el masón, agente de la CIA, presidente de la República, hombre que interpreta de la boca para afuera la izquierda uruguaya, la izquierda rockefelliana? Y la nombra al frente de la petrolera uruguaya. ¿Y por qué la nombra? ¿Y por qué hay que ir a cubrir? ¿Y qué es lo que hay que ir a cubrir? Y hay que ir a cubrir el vaciamiento que hizo Sendik. Y Sendik vació ANCAP, ¿para qué? Y lo vació para las empresas privadas, para las contratistas, para ese contubernio de 82 empresitas, con empresarios que se llevaron ANCAP, que saquearon ANCAP. Así de fácil, amigos. ¿Y qué pasa con la justicia? Y hace 3 años que lo tenemos denunciado. ¿Y qué pasa con el juez y el fiscal? Y bueno, no quieren ir para adelante, porque al cabo de 3 años no me digan que no tuvieron tiempo para tenerlo procesado y tenerlo en el CONCAR. Claro que le sobró tiempo. ¿Cuántos individuos de la marginación procesaron en 3 años y medio los jueces que tienen el caso ANCAP? ¡Miles! Sendik no ha ido a declarar todavía. Eso es vital para el sistema capitalista. Eso es vital, que el avance del privado sobre el Estado, el poner el Estado al servicio del privado, es fundamental. Mire, le voy a leer, esto no es nuevo, le voy a leer del libro El largo siglo XX de Giovanni Arrighi, un estudioso italiano que falleció, lo siguiente. Espera que estoy buscando un punto para encontrar. Génova se halló en la vanguardia de este movimiento, y con la fundación de la Casa di San Giorgio en 1407 se creó una institución para el control de las finanzas públicas por parte de acreedores privados de la ciudad, cuyo grado de eficiencia y sofisticación no encontró parangón hasta la creación del Banco de Inglaterra, casi 3 siglos más tarde. Y a esto, es decir, ya en la Génova, que fue el primer gran ciclo capitalista de acumulación y expansión internacional, del ciclo de Génova, teníamos la formación de un banco, de una suerte de banco central privado,
en 1407, que se llamó Casa di San Giorgio. Luego, ¿verdad?, tenemos la creación del Banco Central de Inglaterra en 1694. Y el otro episodio fundamental es la creación de la Reserva Federal en 1913. Esto, amigos, le muestra que la forma de dominación de la élite privada sobre el Estado es a través del sistema financiero privado. Ese es el núcleo duro de la dominación. Ahí está la importancia de nombres como, por ejemplo, BlackRock, un fondo de inversión que mueve más dinero que el que puede tener Alemania o Inglaterra, o The Vanguard Group, o las calificadoras de crédito. En definitiva, muchos de ellos son instituciones que responden a la dinastía Rothschild. Lo que les quiero significar es lo siguiente. El proceso es sencillo. El núcleo duro financiero privado se enquista en el Estado, se enquista a través del poder político, y el poder político luego, legitimado por el sistema legislativo, legisla para satisfacer los intereses del sistema financiero. Ese es el funcionamiento actual. Esa es la realidad del sistema capitalista que estamos viviendo actualmente. El progresismo mató la esperanza, el progresismo es corrupto, y hoy por hoy, en América Latina, no se advierte alternativa. Lamentablemente la conclusión es, hoy por hoy no se advierte alternativa. Es como que estuviéramos viviendo en el siglo de esplendor del Imperio Romano. Estamos a muchos años de cualquier transformación. Por el momento, lamentablemente, esa es la visión que tiene el doctor Salle. Nos estamos encontrando el próximo miércoles, amigos. Un gusto haber estado con ustedes. Que disfruten la semana. Porque cuando tengo que cantar verdad